Buenas noches, compañeras. Les voy a hablar sobre la economía petrolera y sus principales productos. Para el periodo de la Venezuela agraria, desde la colonia del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, la estructura espacial dominante era la regionalizada o seccionada. El dominio de la producción agrícola se sustentaba en el café y cacao. Por lo tanto, el espacio venezolano, caracterizado por lo rural con relaciones de producción precapitalistas, respondía a las exigencias del mercado mundial. El espacio de la Venezuela del petróleo, a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, es el paso de la estructura espacial regionalizada a la estructura espacial centralizada. Se plantea como el proceso de desestructuración, el paso de una estructura a otra como consecuencia de la aparición del petróleo. Se pasa de una economía agroexportadora a una minera exportadora. El petróleo es el producto que interesa al mercado internacional. Se inicia entonces la incursión de las transnacionales petroleras. Según Aponte, se evidencia un proceso de distorsión más que de transición. Se cambia radicalmente la economía agraria por la petrolera. En el espacio de la Venezuela petrolera, mediados del siglo XX hasta nuestros días, la estructura espacial dominante es la centralizada. El país consolidó su integración al capitalismo mundial. La inversión extranjera se acentúa y se localiza en las áreas que presentan mejores ventajas. Su cercanía a los puertos de importación, el espacio del norte del país, conformado por las entidades federales, hoy Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Miranda, se convierte en el espacio dominante de la inversión, quedando el resto del país prácticamente en situación de estancamiento. La región centro-norte del país no es de producción petrolera, pero constituye el espacio administrativo de la estructura geográfica, por lo que los beneficios del ingreso petrolero son trasladados a Caracas, capital de la República, y como la actividad agrícola no es el sustento para la población, ésta emigra a los espacios rurales a los urbanos, generando un crecimiento anárquico y descontrolado de la ciudad. Desde 1830 a 1935, la economía de Venezuela descansaba sobre la producción y exportación de productos agrícolas, especialmente el café, cacao, tabaco, además de textiles y ron, que originó una sociedad fundamentalmente rural con una población escasa y de muy lento crecimiento, como consecuencia de las guerras y de un elevado porcentaje de mortalidad, con determinadas clases sociales. Dentro de este periodo de la Venezuela agropecuaria, ocurrió un acontecimiento que vino a cambiar la historia del país, para dar paso a otra nación, como fue la aparición del petróleo. El petróleo se descubrió en Venezuela en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez. En 1911 comienza la primera y gran cacería petrolera en Venezuela, pero es en 1814 cuando se perforó el primer pozo en Menegrande, estado Zulia, llamado Sumaque. Y en 1917 se exportó el primer cargamento de petróleo venezolano, con 21.194 toneladas. No es sino hasta el año de 1922 cuando el mundo conoció realmente la riqueza del subsuelo venezolano, con el reventón del pozo Barroso II, en el campo La Rosa, cerca de Cabimas. Este pozo lanzó durante 9 días un chorro incontrolable de más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Comienza así el boom petrolero que provocó una competencia desenfrenada entre las compañías extranjeras para adquirir concesiones en Venezuela, siendo los norteamericanos quienes terminan ejerciendo el control en el sector. Esta actividad económica, en un principio, sirvió para que el régimen de Juan Vicente Gómez se hiciera más fuerte, desarrollando un mayor control del país. Como Gómez, otros presidentes favorecieron la economía petrolera hasta que ésta llegó como la conocemos hoy, la más grande industria y sustento del pueblo venezolano. Como consecuencia de ello, el interés por otra forma de producción, como la agropecuaria, desapareció, para dar paso a nuestra actual forma de economía moderna, la de un país monoproductor. Es también importante resaltar que el petróleo y su establecimiento en Venezuela trajo ciertos cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ejemplo, se desarrollaron otras actividades económicas en los centros urbanos,
construidos por el gobierno como las de servicio, comercio, manufactura, como respuesta al éxodo del campesinado de la zona rural a la zona urbana, hacia el eje costero venezolano, en función de buscar mejor calidad de vida, desarrollando el sistema capitalista y creando una nueva clase social, la obrera asalariada. En la década de los 40 se empieza a exigir a las empresas extranjeras la construcción de refinerías petroquímicas y una serie de impuestos que coloquialmente se conocieron con el nombre de 50-50, por la propuesta de repartición de las ganancias y los impuestos a cobrar. A partir de 1958, la política petrolera de Venezuela experimenta un cambio importante. En aquel momento, creíamos que el volumen de las reservas probadas del petróleo era de 17.000 millones de barriles y que el ritmo de producción de la época alcanzaría solo para unos 16 años. Si el petróleo iba a durar tan poco, era lógico procurar el máximo provecho posible de tan escasas reservas. A nadie escapaba que la meta era nacionalizarlo en la primera oportunidad. Las empresas transnacionales no tardaron en reaccionar. Las inversiones en exploración se paralizaron. En 1960, nuevos recortes en los precios provocan que Arabia Saudita y Venezuela crearan la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Otros miembros fundadores fueron Irán, Irak y Kuwait. En 1960 se crea la Corporación Venezolana de Petróleo, la cual jugó un importante papel en el proceso de nacionalización, como la única empresa estatal petrolera en los últimos años de la etapa concesionaria. Las refinerías solo generaban productos de un menor valor, pues tenía poco sentido invertir en bienes que pronto se iban a revertir a la nación. Interés que las empresas compartían con los gobiernos de la naciente democracia, enfrentados a su vez a una difícil situación económica. Durante esos años, lo más importante era la renta que pudiese extraerse a cada barril. Con esa renta, nuestros gobiernos emprendieron ambiciosos programas sociales e iniciaron un plan de industrialización basado en la sustitución de importación. Este plan, enmarcado en una política proteccionista, si bien permitió mantener saludables tasas de crecimiento, también desestimuló la producción en el sector industrial. Para 1976, Venezuela nacionaliza las concesiones de Shell, Exxon y otras inversiones extranjeras, fusionándolas en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA. El gobierno aprovecha la inmensa afluencia de recursos y decide nacionalizar la industria petrolera. Es a partir del 1 de enero de 1976, el control del petróleo venezolano es asumido por PDVSA. El barril de petróleo adquiere una nueva dimensión para el país. La naciente empresa emprende un ambicioso programa de crecimiento. Se realizan grandes inversiones para modernizar nuestras obsoletas refinerías y modificar los patrones de refinación, con el fin de aumentar el valor del barril de petróleo procesado en las mismas. Simultáneamente, se inicia un plan exploratorio para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos. Se adelantan importantes esfuerzos dirigidos a explorar el verdadero potencial de la faja del Orinoco. Se crea la INTEBEP y desde allí el ingenio venezolano comienza a arrojar resultados en materia de descubrimientos tecnológicos, entre los cuales el más conocido es la urimulsión. En los años 80 y 90, el crecimiento de PDVSA es asombroso. A los 21 años de su creación, es catalogada como la segunda empresa petrolera del mundo, a la vez que figura entre las mejores administradas. En los últimos 3 quinquenios, la industria petrolera realizó cambios que no fueron muy significativos a nivel de resultados. El principal actor ya no es Estados Unidos. Se realizan importantes transacciones con China, Rusia y Cuba, muchas de ellas en detrimento de beneficios para el país. La distribución de la ganancia petrolera se empleó en paliar situaciones alimentarias y de salud que no son sostenibles sin un precio de barril elevado, y no se invirtió en diversificar la producción de Venezuela
ni el mantenimiento y crecimiento del sector petrolero ni eléctrico del país. Como conclusión, antes del petróleo, Venezuela constituía un caso típico de estructura social atrasada y era una de las naciones más pobres de América Latina. ¿Ha cambiado eso? La historia permite determinar cómo ha evolucionado Venezuela en materia político-petrolera durante cada periodo presidencial desde 1908 hasta nuestros días, además de involucrar las diferentes ampliaciones transitorias por las que la economía minera y petrolera ha pasado. La Venezuela de hoy es un país muy diferente a la Venezuela petrolera, pero dista mucho de ser una nación avanzada que tenga en sus manos todos los resortes de su destino. Muchas gracias por su atención.